Atención, Guido, buenas tardes. Esta tasa a la cual subió hoy o corrigió el Banco Central, ¿cuánto hace que no se aplica? ¿O no se llegaba a ese número? Bueno, en términos nominales, seguro que desde la vuelta de la convertibilidad para acá no había una tasa tan alta y tiene que ver, como decían ustedes, con una inflación que va a volar. Sabemos que esta devaluación se va a trasladar y en la presentación ya se veía que en el mismo día de hoy hubo remarcaciones muy fuertes. Eso permite con toda certeza, digamos, suponer que vamos a estar en una inflación de 2 dígitos y el Fondo Monetario, que le sugirió amablemente al gobierno o condicionó al gobierno con la idea de que las tasas de interés tenían que ser reales positivas, es decir, que la tasa de interés debería de ganarle a la inflación. Si la tasa de interés mensual va a ser del 9,7 y la inflación va a ser de 2 dígitos, vemos que el gobierno ya arranca, en principio este mes, incumpliendo una de los pedidos o de las condiciones que le puso el Fondo Monetario. La pregunta es, ¿llega tarde con esta decisión de evaluar? ¿Estuvo especulando el gobierno al resultado electoral para tomar la decisión o es algo que ya estaba finalmente acordado? A ver, el fondo lo había dejado muy claro cuando se acordó a nivel técnico, había sido muy claro respecto de que tenía que mantenerse la competitividad en ese lenguaje tan extraño del fondo en donde dice sin decir. Algunos entendían que esa competitividad se podía sostener, competitividad entre comillas, se podía sostener de la mano de las devaluaciones diarias. Recordemos que de ese momento hasta la elección el gobierno había incrementado muchísimo el ritmo de devaluaciones diarias del dólar oficial. Sin embargo, no fue suficiente aparentemente y el resultado electoral fue, si se quiere, el detonante para que hoy, frente a lo que se preveía que después del resultado altísimo de Milei fuese una jornada muy compleja a nivel bursátil, a nivel cambiario y demás, finalmente el gobierno se adelanta y, si se quiere, termina metiendo esta devaluación, que es decirle al fondo: no te doy ninguna excusa para que no me bajes los 7.500 millones de dólares que me dijiste que me bajabas si yo hacía todo lo que estoy haciendo. Es incorrecto pensar, y si se analiza el daño de lo que provoca esta devaluación de hoy del 22%, por esos 7.500 es mayor el daño de esos 7.500 millones de dólares en el país. Depende para quién, ¿no? Siempre en economía tratamos de ver un poco eso, porque para Massa, indudablemente, los 7.500 millones de dólares son una condición sine qua non hasta para llegar a octubre. Ni hablamos de llegar en condiciones de poder meterse un balotaje, sino para que no sea un descalabro económico total su gestión. Ahora, el 20%, un salto discreto del 20% como el que tuvimos hoy, indudablemente va a tener más inflación, indudablemente los salarios y nuestros ingresos no se van a indexar de la manera en la que se indexaron los precios y eso implica que por lo menos en este primer shock vamos a ser todos un poco más pobres. Ahora, la suba que van a seguir los precios de la economía, ¿es esta la que fijó el Banco Central con el dólar oficial o es la de los dólares paralelos, en definitiva? Bueno, ahí está la apuesta del gobierno, ¿no? Yo leía hoy a un economista muy reconocido que hablaba de un pequeño plan primavera, porque es un intento de shock del 20% y luego una estabilización. Por eso la promesa y el compromiso de que el dólar quede fijo hasta las elecciones. Si es así, vamos a ver estos aumentos y después debería de plancharse un poquito. Ahora, en la Argentina que tenemos, con la incertidumbre que se maneja diariamente y estas microcorridas que venimos teniendo y que ya estamos un poquito acostumbrados, bien puede ser que aunque no se mueva el dólar oficial, los precios se sigan remarcando. ¿El dólar agro pasó a 3.65,50 también? No hubo una comunicación oficial. Ahora, quien liquida por debajo del oficial no va a liquidar. Entonces yo creo que en los hechos seguramente haya una comunicación en las próximas horas para permitirle a aquellos exportadores acceder a este nuevo dólar oficial que va a ser mucho más conveniente para ellos que lo que es el actual dólar agro. Bien, un segundito, Guido. Vamos a escuchar el audio de Miguel, las declaraciones que hacía Radio Continental. Desde mi punto de vista, el Fondo Monetario Internacional no debería tener problemas con el programa que nosotros hemos planteado
básicamente porque nosotros de hecho proponemos un ajuste fiscal mucho más profundo que el que ellos plantean. De hecho, Argentina, todos los problemas que tuvo con el fondo es porque nunca puso en orden las cuentas fiscales. No va a ser un problema para nosotros la relación con el Fondo Monetario Internacional. Bien, ayer estaba Milei diciendo que el plan que tienen va a ser mucho más duro que este en la aplicación. Sí, El plan de ajuste, ¿no? El plan de ajuste, sí. para mí es muy inverosímil todo lo que plantea Milei en materia económica. Es de difícil realización y no solo porque es económicamente inviable, sino porque es socialmente inviable. Un plan de ajuste que sea mucho más duro de lo que está pidiendo el Fondo Monetario, cómo pasa en la calle, cómo pasa en la Argentina de la pobreza del 45%, qué tipo de medida represiva se está dispuesta a tomar y cómo va a percibir la sociedad y cómo va a permitir la sociedad que finalmente esas medidas se lleven adelante. Él obviamente intenta darle un mensaje sobre todo al Fondo Monetario, porque si los mercados reaccionaron mal a una victoria suya es porque, como hemos charlado muchas veces ya, Massa y Larreta eran los candidatos preferidos del mercado y del establishment. Luego venía Bullrich y mucho más atrás Milei. Entonces esta idea de Milei de decir, bueno, podré ser un Bolsonaro, pero miren que conmigo las recetas van a estar garantizadas, me parece que es un mensaje directamente apuntado a Washington. Bueno, justamente el Fondo Monetario Internacional hoy hizo un comunicado expresando, de alguna manera, dándole aval a la decisión que había tomado el gobierno nacional de devaluar. Fue una comunicación de la portavoz justamente del Fondo Monetario Internacional, ahí la estamos compartiendo en pantalla, donde, bueno, avalan la decisión del gobierno argentino de devaluar. Valoramos las acciones de política recientes de las autoridades, salvaguardando, obviamente, dice, la estabilidad, sobre todo de las reservas. Dice que se reúnen el 23 para votar el acuerdo, dijeron para aprobar, dijeron para votar. Así que, pero dio un guiño al gobierno como diciendo que eso va a ser casi seguro posible. Bien, ¿cómo influyó esta medida que tomó el Banco Central esta mañana en los precios? Andrea y Ariel, a ver. Claro, Claudio, ¿qué pasa en la diaria? Si hasta la semana pasada había una referencia dispar de precios de un mismo producto, hoy directamente, Andrea, no hay. Y vamos a empezar por un corralón de materiales. Tan dispar era y tanto valía la cuestión de acopiar en el corralón que hasta podías encontrar una nota en un diario donde te comparaban qué servía más, si invertir en un plazo fijo o acopiar materiales de corralón. La noticia hoy es que en algunos corralones, especialmente en la provincia de Buenos Aires, empezaron a restringir las ventas y dicen que no tienen presupuesto. Hoy arrancó una semana bastante movida. Hubo un cambio muy importante en lo que es el dólar oficial, por lo cual eso modificó las listas de precios de los materiales en dólares. Generalmente son los hierros, las perfilerías, muchos productos que tienen materia prima importada. Entonces, hoy a la mañana por ahí arrancamos medios complicados en cuanto a lo que es presupuestos. ¿Por qué? Porque hasta que no abriera el mercado uno no sabía con qué valores moverse. La semana pasada, de cierta manera, estuvo bastante estable, bastante estancada, pero sí, bueno, ya hoy esta semana arrancó con aumentos fuertes y con aumentos en lo que transcurre la semana. Ya el día jueves también aumentan distintos proveedores, ya nos avisaron. Lo que es hierro, algunos, por ejemplo, todo lo que es CIPAR, que es acería, Asindar y CIPAR, fijaron un tipo de cambio a 3.50. Nosotros veníamos la semana pasada a una cotización de 2.95, entonces eso más o menos implica, un incremento de un 20%. Después, en un momento también llegó a tocar el tipo de cambio hoy a 3.65, entonces algunas empresas también aumentaron un 25%. Es un colatazo bastante fuerte, ¿no? Porque del viernes a una cotización al día de hoy es un 25% más. Hay muchos productos en la construcción que tienen materias primas importadas, ya sea, no sé, por ejemplo, las pastinas, el cemento blanco, los tintes. Entonces, hay muchos productos en sí que tienen materias primas importadas. Obviamente, esta situación hace que la incertidumbre de no saber a qué valor importar o que por ahí quedan parados los containers porque no hay acuerdo para poder importar esas materias primas, hacen que sea un poco más retardado el tema de las entregas.
Bien, y si querés llamar a un proveedor de los grandes, directamente no están ni siquiera atendiendo el teléfono por estas horas. Bueno, no es el único rubro. ¿Qué pasa si quiero comprar una heladera, si quiero comprar una plancha, un lavarropas, Andrea? Electrodomésticos, estamos hablando en general, es que todos estos rubros que estamos recorriendo con Ariel están atravesados por una sola palabra: incertidumbre. ¿Qué pasa en los comercios donde expenden electrodomésticos? Míralo. Y hoy, a la mañana cuando llegué, lo primero que me comunicaron es que estaban las ventas suspendidas y todo, y según la marcha del día, cómo iba a ser, y estamos calculando que en los productos nacionales, así de chapa más o menos, están hablando de un 17%, el problema en los productos importados, que están hablando del 17 o el 20%, más un 7% de impuestos, pero claro, no tenemos nada.